El punto 2 de la unidad 3 clasifica las obligaciones según su objeto o prestación. Entonces, según este tipo de clasificación, podemos hablar de obligaciones de dar, podemos hablar de obligaciones de hacer o podemos hablar de obligaciones de no hacer. Dentro de las obligaciones de dar existe una subclasificación, que es obligaciones de dar cosas ciertas, obligaciones de dar cosas inciertas o de género, obligaciones de dar bienes que no son cosas y obligaciones de dar sumas de dinero. Entonces, como concepto de obligaciones de dar, podemos decir que constituye una prestación por el cual el deudor debe dar a otra persona una o varias cosas o bienes que no son cosas siempre con valor económico. Recuerden cuando hablamos de las clasificaciones de las cosas que dentro de este concepto para el derecho se consideran como bienes materiales con valor económico, bienes inmateriales susceptibles de tener un valor económico y también se incluía dentro del concepto de cosas a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de ser apropiadas por el hombre. Como dije, existe una subclasificación. Desarrollemos eh, primero qué o cuáles son los contenidos en general, antes de hablar de la subclasificación, de las obligaciones de dar cosa cierta. Cuando hablamos de una obligación de dar cosa cierta, nos estamos refiriendo a que esta consiste en la entrega de una cosa específica determinada al momento de contraerse la obligación o puede ser determinable posteriormente antes de realizarse el pago. La entrega de una cosa, ahora si bien lo vamos a profundizar más adelante, implica la tradición de la misma. ¿Qué quiere decir tradición? Tradición implica que la cosa efectivamente se tiene que entregar. No basta con la promesa de entrega. La tradición implica el desapoderamiento de una de las partes de la cosa y la recepción de la cosa por la otra. ¿Qué otros deberes tiene el deudor en las obligaciones de, de dar cosas ciertas? Em, Pensemos estos conceptos cuando no se trata de una simple operación donde uno compra una cosa, se la entrega y se la lleva, sino que interpretemos estas definiciones con diferentes momentos de una obligación de dar cosas ciertas. Porque es posible que una cosa, eh, una persona se obligue a entregar una cosa cierta, pero que la operación no se concrete en el momento. Entonces, el deudor que se obliga a entregar una cosa cierta, eh, no, su obligación no se circunscribe a entregar la cosa, sino que asume otras obligaciones accesorias. Por ejemplo, el que se obliga a entregar una cosa cierta tiene que obligarse también o accesoriamente a la conservación de la cosa. ¿Qué quiere decir esto? Que
eh, desde que nace la obligación hasta que se produce efectivamente la entrega, es decir, la traición de la cosa, ese deudor tiene que conservar la misma y cuidarla. ¿Eh? Es un deber fundamental que asume el que va a obligarse a entregar una cosa. Otra de las obligaciones que tiene, obviamente, es entregar la cosa. La cosa no solamente se debe en forma individual, es decir, en forma principal, sino también con sus accesorios. Por ejemplo, si, si una persona se obliga a entregar un inmueble, ese inmueble también tiene que ser entregado con sus accesorios, que por ejemplo serían su artefacto de baño, sus puertas. eh, es decir, eh, esas son cosas accesorias, por ejemplo, a la cosa principal que también se deben entregar. También, de acuerdo a nuevas fuentes del derecho, como por ejemplo el de la ley de defensa al consumidor o la ley de lealtad comercial, eh, y todo ese tipo de derechos que se los considera como de tercera generación. em, Otra de las obligaciones que tiene el obligado a entregar una cosa es el deber de información. Esto tiene que ver con que una persona que se obliga a entregar una cosa cierta tiene que brindarle al comprador toda la información referida a la cosa. Y esta información debe ser objetiva, veraz y detallada de las características que presenta. Es decir, eh, si tiene algún tipo de defecto o algún tipo de inconveniente, la cosa lo debe informar. ¿Por qué? Porque una persona puede entregar una cosa y la puede, por ejemplo, vender a menor precio, y la otra que compre esa cosa la puede aceptar, pero siempre y cuando esa persona la hayan informado debidamente el defecto. No está prohibida vender una cosa defectuosa, pero la persona que la vende lo tendría que informar eh, como corresponde, si presenta algún tipo de defecto o algún problema. La idea es que las cosas que tengan algún tipo de inconveniente, obviamente sean oportunamente informados. Respecto a la entrega de la cosa, la misma se debe hacer en el tiempo y lugar pactado. Y si las partes no convinieron cuál es el lugar o el tiempo específico, eso se va a tener que someter a una decisión judicial. Otra cosa que tiene pero en este caso, el que recibe una cosa, por ejemplo, el comprador, es decir, el, el destinatario de esa obligación de entregar una cosa cierta, tiene el derecho de pedir la inspección de la cosa. Es decir, ¿por qué esto? Porque cuando uno recibe una cosa, tiene que constatar que la misma no tenga algún vicio eh, que sea eh, perfectamente individualizable. Y acá hay que distinguir entre vicios que la cosa presente de forma ostensible, es decir, de forma palmaria, es decir, que que uno lo pueda verificar a simple vista, y otra cosa que el vicio sea oculto. Entonces, cuando una persona entrega una cosa, el comprador de la misma, o el destinatario, ¿no es cierto?, de la misma, tiene el derecho a inspeccionarla y a dejar de última constancia
algún tipo de vicio que sea advertible, que sea este, verificable a simple vista. Si no lo hace, ¿sí? Si no hace la salvedad que tiene tal o cual defecto la cosa, el derecho considera como que la acepta de esa manera y obviamente después no podrá reclamar. Diferente, como se hizo la aclaración, es el caso de los vicios ocultos, que el derecho le da la posibilidad a la persona que recibe una cosa que la obtenga y que el vicio, por ejemplo, no sea advertible a simple vista y surja después. Le va a dar el derecho a reclamar. Para que se entienda esto, cómo se opera este tema de la verificación o contralor de la cosa, si uno, por ejemplo, vende un inmueble y el que va a adquirir el inmueble va y constata el estado del mismo y ve que a simple vista las paredes están con humedad o tienen mohos, etcétera, si la persona no hace la salvedad al momento de recibir la cosa, es decir, si no deja constancia de que existen esos problemas en la cosa que son simplemente eh, visualizables, el derecho considera como que la recepta sin poder después reclamar al respecto al vendedor. Diferente es el caso de los vicios ocultos, que se puede dar cuando uno compra una casa, la verifica, en principio no tiene ni un defecto, pero al transcurrir el tiempo, por ejemplo, se va a vivir a la casa, advierte que el piso, a los, al mes, por ejemplo, a los 2 meses que habitó el inmueble, se empieza a hundir. Obviamente, ese vicio oculto no pudo ser advertido al momento de la entrega de la cosa. Entonces, en este caso también el derecho le da la posibilidad de hacer el reclamo a la persona, pero en forma posterior, porque el vicio no fue eh, visualizable al momento y surgió después. Entonces, en eso habría que hacer una salvedad de los vicios que son verificables a simple vista o los vicios que son ocultos. También el derecho prevé una posibilidad o un supuesto en el caso de que se reciban las cosas de forma cerrada o como sinónimo bajo cubierta. Supónganse como ejemplo una entrega que es enviada por correo. Les doy como un dato de color para que lo tengan en cuenta. El artículo 748 del Código Civil dice que cuando se entrega una cosa mueble bajo cubierta y sin inspeccionar al tiempo de la tradición, es decir, que no se me da la posibilidad de poderla inspeccionar porque me la están recibiendo en un paquete cerrado, el acreedor, es decir, el que recibe la cosa, tiene un plazo de caducidad de 3 días de la recepción para reclamar por defectos de cantidad, calidad o vicios aparentes. ¿Qué implica esto? De que cuando la persona recibe una cosa y no se le da la posibilidad de inspeccionarla en el momento que la recibe, va a tener 3 días, pero atento, solamente para reclamar los vicios que eran advertibles a simple vista, no los ocultos, vicios de simple vista. ¿Por qué? Porque el derecho considera que al no poder ejercer ese derecho de inspección del cual hablábamos antes, uno va a tener 3 días desde el momento que recibe el paquete para abrirlo y hacer el reclamo, bajo pena de causa. ¿Qué quiere decir?
Por ejemplo, si yo recibo una computadora, ¿no es cierto? En un paquete, y la misma, abro el paquete y vino con una raya. Yo, de acuerdo a este artículo de CODICIL, podría reclamar ese vicio que era simplemente advertible, que en el caso de que si yo me hubiera ido a comprar esa computadora a Garbarino o a un centro comercial, era simplemente advertible. En el caso de que yo vaya personalmente, si yo compro una computadora, está rayada y me la llevo, quiero decir que en ese momento yo quiero decir, le estoy diciendo que acepto. Si me la llevo rayada y después no puedo volver a reclamar al lugar que estuvo rayada la computadora. Se la acepto en las condiciones que la llevé. ¿Por qué? Porque el vicio era simplemente advertible. Pero si a mí me envían las cosas en un paquete cerrado, el derecho dice que yo voy a tener 3 días para reclamar esos vicios que eran advertibles a simple vista. Entonces, existe ahí también una diferenciación en cuanto a las cosas que se entregan en forma cerrada o bajo cubierta. Como adelantáramos, las obligaciones de entregar una cosa cierta se subclasificaban en obligaciones eh, para constituir derechos reales, obligaciones para restituirla a su dueño, o obligaciones para transferir el uso o tenencia de la cosa. Dentro de las obligaciones de dar cosa cierta para constituir derechos reales, aquí estamos haciendo referencia, o el derecho está haciendo referencia a obligaciones donde se transfieren cosas para que otra persona sea o pase a ser las propietarias de las mismas. Por eso se habla de para que eh, otra persona constituya sobre esa cosa derechos reales que son los derechos sobre las cosas. Es muy importante en este tipo de obligaciones que el que se obliga a realizar el que se obliga a transmitir la cosa, eh, aparte de comprometerse a la entrega, a la tradición de la misma. ¿Por qué? Porque el derecho considera que el acreedor, es decir, el que va a recibir la cosa, no adquiere ningún derecho real sobre la misma antes de la tradición, es decir, antes de que le sea entregada. Entonces, la tradición comprende tanto la entrega material, y esto hay que tener en cuenta, es decir, que no solamente corresponde que se haga entrega de la cosa, sino que también el que la debe recibir la recepte. Es decir, que no basta para la tradición que el deudor manifieste que se ha desposeído de la cosa o la simple manifestación de decirle te la voy a entregar, sino que para que se perfeccione la tradición, el acreedor la debe recibir y estar de acuerdo con la recepción de la cosa. Es decir, que mientras no se haga la tradición, el acreedor solo tiene un derecho para reclamarle que se la dé, es decir, para exigirle que cumpla, ¿eh? Pero no un derecho real sobre la cosa. También hay que hacer una diferenciación de acuerdo al tipo de cosa que se trata. ¿Por qué? Porque para la perfección de la tradición y para que se constituya un derecho real sobre la cosa, tenemos que hacer una diferenciación en cuanto al tipo de cosa que se trata. Respecto de los muebles no registrables, es decir, aquellas cosas que podrían ser una mesa, una silla, eh,
una TV, una notebook, que son cosas muebles. ¿Recuerdan la calificación de cosas muebles y muebles? Bueno, estas son cosas muebles que no son registrables, no es necesario inscribirlas en un registro. Uno adquiere un derecho real sobre la cosa con la simple tradición de la misma. Es decir, no requiere una inscripción en un registro especial. Diferente es el caso de los inmuebles y los muebles registrados. Porque aquí, para que se perfeccione el derecho real sobre la cosa, ¿eh? ya sea respecto de las partes y con respecto a terceros, es necesaria además la inscripción en un registro especial. Respecto a los inmuebles, estos se deben inscribir en el registro de la propiedad inmueble, y respecto de los muebles registrables, por ejemplo, en el caso de los automotores, los mismos se deben inscribir en el registro nacional de la propiedad del automotor. También dentro de las obligaciones de dar cosas ciertas, tenemos las que consisten en dar una cosa cierta para restituirla a su dueño. Esta obligación tiene la característica que, a diferencia de dar cosa cierta para constituir derechos reales, donde una persona transfiere una cosa cierta para que otro adquiera sobre esa cosa cierta un derecho real, esta obligación tiene la característica que en realidad es el otro, el dueño, y esta obligación consiste en restituírsela a ese dueño. Y esa obligación de restituir la cosa a su dueño puede suceder por varios motivos. Por un acto voluntario, como por ejemplo por un contrato, es decir, yo puedo constituir una obligación para devolverle la cosa a su dueño. Por imperio de la ley puede determinar en ciertos casos que una persona tenga la obligación de restituirle la cosa cierta a su dueño. Por ejemplo, en el caso de que una cosa esté en disputa en cuanto a quién es el titular de la misma, la ley prevé una acción que se llama la de reivindicación, que es una acción que comprueba, de acuerdo a diferentes pautas, quién es el propietario de una cosa cuando la misma se encuentra en disputa. Entonces, en este caso, por ejemplo, la ley puede determinar que se le restituya la cosa, si está en tenencia de otra, que se le restituya la cosa al verdadero dueño. O también puede producirse que exista o que nazca una obligación de restituir una cosa cierta a su dueño por sentencia judicial. Eh, es decir, que este supuesto es diferente al primero que vimos, que es el de una obligación de restituir la cosa a su verdadero dueño. También existe otra subclasificación que se da en las obligaciones de dar cosa cierta, y que será cuando se transfiere el uso o la tenencia. Acá hay que diferenciar, entonces, cuando uno transfiere la cosa para que otro pase a ser el dueño, cuando se constituye una obligación para que solamente una persona use o tenga la cosa. Acá hay varios ejemplos con el cual se puede graficar
este punto, eh, y serían, si yo, eh, por ejemplo, alquilo un auto a una empresa que se dedica a alquiler de auto, yo voy a firmar un contrato donde al cabo de terminar de usar el auto, lo tengo que restituir a esa empresa que se dedica al alquiler de vehículos. O, por ejemplo, eh, también se puede constituir un contrato donde a mí me presten algo para usar, algo más genérico, y yo lo tenga que devolver al cabo de cierto tiempo. ¿Eh? Entonces, también existen dentro de las obligaciones de dar una cosa cierta, las que solo transfieren el uso o la tenencia, si no transfieren la propiedad. Hasta aquí entonces hemos analizado las obligaciones de dar una cosa cierta. Pasemos ahora a la clasificación que habla de la obligación de dar cosas que son inciertas o también conocida como obligaciones de género. Como su nombre lo indica, se pueden constituir obligaciones que no determinen específicamente la cosa, es decir, que no individualice específicamente la cosa, sino que las determine solo por su especie o cantidad. En las obligaciones de dar una cosa cierta, eh, la individualización tiene que ver con que se está indicando una cosa específica y determinada. Por ejemplo, un auto, tal, un inmueble, una computadora con determinadas características específicas. En cambio, las obligaciones de dar cosas inciertas o de género están referidas con algo, como su nombre lo indica, más indeterminado. En estas obligaciones podemos incluir a las de entregar un animal, de entregar, por ejemplo, eh, 20 vacas o de entregar 40 caballos o entregar media tonelada de trigo o entregar una tonelada de arroz. Como verán, en este tipo de obligaciones eh, no estamos hablando de algo individual, sino de algo más genérico. Y esto en el derecho tiene implicancias prácticas porque no es lo mismo, por ejemplo, que una cosa determinada se pierda por algún caso fortuito o fuerza mayor, lo que implicaría disolver la obligación, que en estos casos donde si la cosa perece o se destruye o por algún motivo eh, las cosas individualizadas en formas genéricas eh, eh, se destruyen o les pasa algo, yo tengo la posibilidad de conseguir otras de iguales características. Y esa posibilidad, por ejemplo, no se puede dar en las de cosas inciertas. Por eso, el derecho las diferencia. Esa en realidad es la implicancia práctica de diferenciar este tipo de obligación. También hay una subclasificación dentro de estas obligaciones de dar cosas inciertas que son las de género limitado. Si bien acá estamos, es decir, una obligación se puede constituir sobre una cosa incierta, la puedo determinar más sobre un concepto un poquito más determinado. Supónganse que yo me comprometa o constituya una obligación a dar unos perros, pero solamente de la aparición que va a tener una perra en determinado momento. Fíjense que en ese caso estamos hablando
de una obligación de género, determinada solamente por una especie, que sería la raza animal, perros. Supónganse que me comprometa a dar 4 cachorros de una aparición. Ahí la implicancia práctica difiere porque ahí el género va a estar más limitado. Es decir, que si a mí se me mueren esos 4 perros a los cuales me he comprometido, fíjense que la aparición de la perra sean de 8 perros, bueno, ahí no habría problema, porque puedo reemplazar los 4. Pero si se mueren todos, ¿eh? Ahí la obligación se podría resolver por caso fortuito o fuerza mayor, debido a que ese compromiso inicial de género es limitado. Es decir, no puedo eh, eh, atribuir o dar a cambio eh, otro tipo de animales, porque justamente definición lo indica, el género ahí está un poco más limitado, no es tan extenso como el ejemplo de las cosas inciertas en general. Aquí tiene implicancia práctica también el momento de la elección que se hacen las cosas, porque tengan presente que una vez que en general es el deudor el que elige la cosa. Una vez que se realiza la elección de cuáles son las cosas que se van a entregar, ahí la obligación pasa a ser de dar una cosa incierta a dar una cosa cierta porque ya se ha elegido. Después tenemos como otra subclasificación dentro de las obligaciones de dar a las obligaciones de dar bienes que no son cosas. Aquí el código no hace una referencia ni una enumeración expresa a cuáles se refiere, sino que hace una remisión. Dice que a este tipo de obligaciones se le va a aplicar las obligaciones de dar cosas ciertas o de dar cosas inciertas según corresponde. Para que se entienda de qué tipo de obligaciones nos estamos refiriendo. Aquí, por ejemplo, nos estamos refiriendo a una obligación que se pueda constituir, por ejemplo, de transferir un crédito. Supónganse que yo tengo un crédito a cobrar, que es algo inmaterial, pero que contiene un valor económico, y yo me obligue a transferirlo. ¿eh? Ese sería, por ejemplo, un caso claro de este tipo de obligación, de dar eh, bienes que no son cosas. Y acá es importante que siempre ese bien inmaterial pueda contener un valor económico para que se encuentre circunscripto o regulado por este tipo de obligaciones, ¿no es cierto? También existe otra subclasificación de las obligaciones de dar que trata de las obligaciones de dar sumas de dinero. Aquí, si bien podríamos decir que las obligaciones de dar sumas de dinero podrían incluirse dentro de las obligaciones de dar cosas inciertas o de género, el código las trata en forma separada y en forma específica por la importancia que acarrea este tipo de obligaciones. El código dice que la obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda, que puede ser determinada o determinable, al momento de la constitución de la obligación. ¿eh? Es decir, tiene como dije, una regulación especial este tipo de obligaciones de dar suma de dinero. Existen, a su vez, diferentes clases
de este tipo de obligaciones. Tenemos las obligaciones dinerarias, que son aquellas obligaciones en que una persona se puede obligar a dar tal o cual cantidad de dinero. ¿eh? Esta se debe pactar en moneda de curso legal y debe devolverse al tiempo por el cual se pactó. Es decir, si yo solicito un préstamo de dinero, por ejemplo, lo tendría que devolver en la misma moneda que se me facilitó el préstamo y al tiempo del vencimiento de la obligación. Eh, Tenemos también las obligaciones de valor, que son obligaciones que no contienen en su inicio no, es decir, no sabemos exactamente a su inicio cuánto es el dinero que se debe de las mismas, sino que eso se establece en un momento posterior, es decir, se transforma en un momento posterior. Un clásico ejemplo de este tipo de obligaciones se podrían dar con las de un daño moral. Supóngase que una persona tiene un accidente y reclama que ese accidente le produjo un perjuicio en su espíritu y por lo tanto reclama un daño moral. El daño moral, vamos a saber de qué monto hablamos recién al momento de dictarse sentencia. Ahí el juez puede determinar que, de acuerdo a las pruebas de que se ofrecieron en la causa y se pudieron demostrar, ahí el juez puede recién decir que ese eh, daño moral lo puede transformar en tanta cantidad de dinero. Entonces, esa es la característica central de las obligaciones de valor. Es decir, que nacen con una indeterminación en cuanto a su monto y en un momento determinado se puede apreciar en dinero cuánto es esa obligación de valor. Y después tenemos dentro de este tipo de obligaciones las de dar moneda extranjera. Actualmente, y esto hay que tenerlo en cuenta, si uno constituye una obligación de dar moneda extranjera, eh, una persona se puede liberar transformando ese monto de moneda extranjera a, a la transformación o a la conversión que esa moneda extranjera represente en el país. Salvo que haya dos excepciones. Es decir, que en esto hay que estar atento porque para que, si a uno le prestan dólares, por ejemplo, ¿eh? y no conviene nada, por ejemplo, en un contrato yo presto dólares y no convengo nada, la persona se puede liberar de su obligación devolviéndome pesos a la conversión que haya en el país. Salvo dos casos. Que las partes pongan una cláusula específica en el contrato. Entonces, tengan en cuenta esto. Hay que poner una cláusula específica en el contrato que diga que se renuncia a la conversión o la transformación y se deben de, si se presta dólares, se deben devolver dólares. O hay casos en que la ley dice que va a operar esta excepción, es decir, que no se puede devolver convirtiendo el dinero a pesos. Como por ejemplo, una de las excepciones, hay otras, pero una de las excepciones se haría con el contrato de depósito bancario. Si yo en un contrato de depósito hago una entrega de dólares al banco, la ley, hay una ley específica que dice que
el banco me tendría que, al momento de yo querer retirar esos dólares, eh, me, me- me tiene que dar dólares y no los puede convertir. Es decir, que hay que tener en cuenta este concepto a la hora de la devolución de moneda extranjera. Y el ejemplo de dólares, pero esto eh, se puede replicar a otro tipo de monedas. Respecto a la moneda tiene dos conceptos. Es de curso legal y es de curso forzoso. De curso, cuando decimos que una moneda de curso legal, significa que tal o cual dinero está consagrado por el Estado y dice, esta es la moneda que nosotros vamos a utilizar acá en este país determinado. Es irrecusable como instrumento de pago, es decir, que la persona a la cual le quieren cancelar una obligación no puede decir yo no te recibo esto, es irrecusable como instrumento de pago. Y cuando se le agrega la característica de forzoso, significa que esto está todo determinado por leyes, ¿no es cierto? No es una ocurrencia, esto está todo determinado por leyes específicas. Cuando se le agrega la característica de forzoso implica de que al Estado no se lo puede obligar a que en caso de requerirlo, el que tenga en su mano un billete, un peso o 10 o 100 pesos, tenga la obligación el Estado de convertir ese dinero, ya sea en oro, en plata o en otra moneda de respaldo. ¿Eh? Eh, Ahí hay una diferenciación entre monedas de curso forzoso y monedas de curso convertible. ¿Eh? La convertibilidad implica que si en un país se aplica la ley de convertibilidad, a- por ejemplo, de acuerdo a la convertibilidad que haya establecido ese país, uno puede ir al banco central de la República y decir, quiero que me conviertan este dinero por otra cosa, por el respaldo que tenga, ya sea si es en oro, o si es en dólares, o si es en libra esterlina. Es decir, la convertibilidad implica que en el Banco Central existe algo que respalda el dinero que circula en un país determinado. Diferente del caso de curso forzoso, donde el Estado no tiene esa obligación de realizar la convertibilidad. Cuando un deudor debe cumplir con su obligación de dar una suma de dinero, cumple con la misma entregando la cantidad correspondiente de la especie designada. Es decir, si una persona se compromete a entregar eh, un día X la cantidad de 100.000 pesos, cumple con su obligación y se libera entregando ese día pactado la suma de 100.000 pesos a la cual se había comprometido. La característica que contiene esta obligación también de suma de dinero es del principio nominalista. Es decir, que si eh, por causas de inflación o causas de valorización de la moneda, etcétera, el que debe recibir esa suma de dinero no puede negarse a recibirlo, porque justamente aquí en el país rige el principio nominalista. Qué diferente es, no confundamos, cuando eh, una persona se compromete a entregar cierta suma de dinero más intereses, que ahora vamos a ver a qué se refieren con los intereses. Pero en principio hay que tener en cuenta que se libera a una persona de la obligación de dar suma de dinero entregando
el monto originariamente pactado sin ningún agregado. Diferente es el caso que a esa suma se le puedan agregar intereses. Hay tres tipos de intereses que se le pueden agregar a una obligación de dar una suma de dinero. Estos intereses son los intereses compensatorios, los intereses moratorios y los intereses punitorios. Los intereses compensatorios son los que se le adosan a una obligación de dar una suma de dinero por el uso del capital. Yo cuando presto plata, generalmente eh, se adosan a ese préstamo intereses por el uso del capital, es decir, por usar plata ajena. Esos son conocidos como intereses compensatorios. También se le pueden agregar o adosar intereses moratorios, pero esos intereses moratorios se van a adosar por la inconducta que tenga la persona que pidió, por ejemplo, un préstamo de dinero para devolverlos. Los intereses moratorios se adosan al capital como consecuencia de no devolver en término determinada suma de dinero. Es decir, en realidad, como su nombre lo indica, los intereses moratorios se podrían adicionar a una suma de dinero por el incumplimiento en tiempo de la devolución de ese capital. También, y como último tipo de interés, podemos agregarles intereses punitorios a una obligación de dar una suma de dinero. Estos intereses punitorios se podrían establecer como una sanción, como una agravación. ¿Y qué hace o qué eh, eh, podría generar en el deudor? Podría generar un, un aspecto compulsivo en el mismo para que trate de pagar lo antes posible lo que adeude, si no se le eh, incrementará de forma desmedida la deuda que tenga. Para que ustedes entiendan cómo sería este tipo de obligaciones de dar suma de dinero y los intereses, voy a dar un ejemplo muy sencillo. Una persona puede convenir eh, un préstamo con otra de 100.000 pesos, que serán devueltos esos 100.000 pesos en un año, es decir, en 12 meses. Por el uso de ese capital que se presta, por eso, por el uso de esos 100.000 pesos, se van a eh, convenir intereses compensatorios, que supónganse pueden ser, para hacerlo sencillo el ejemplo, de 1.000 pesos por mes. Es decir, que durante 12 meses ¿eh? esa persona va a tener que pagar, va a tener que, mejor dicho, devolver el capital dividido en 12 meses, más 1.000 pesos por intereses compensatorios. También se puede convenir que, además de la devolución del capital y de esos 1.000 pesos, el uso del capital ajeno, por el uso del dinero, si la persona no devuelve en tiempo y forma las cuotas, se le podrá introducir un interés moratorio, es decir, si no paga un mes, paga recién al otro mes dos cuotas, supónganse que por la mora, por no haber pagado en tiempo y forma, se le puede adicionar como interés moratorio 500 pesos. Entonces, si la persona paga en tiempo y forma, devuelve capital y esos 1.000 pesos por interés compensatorio. Si se demora, va a tener que pagar capital, interés compensatorio y el interés moratorio. Pero supónganse que las partes convengan que si la persona, al cabo de 6 meses de no abonar el capital y los intereses, va a tener que abonar una cláusula
o un interés sancionatorio de 10.000 pesos. Entonces, fíjense que el deudor, que es lo que trata de hacer ese interés punitorio, trata de compeler o trata de hacer que el deudor pague en tiempo y forma lo que debe, porque si no, se le va a agravar esa deuda. Entonces, como su nombre lo indica, el interés punitorio es como un interés de castigo que trata de generar en el deudor la intención de que pague lo antes posible, si no su deuda se le va a hacer demasiado gravosa. Respecto de este tema de los intereses, deben tener en cuenta que no se deben los intereses de los intereses. Es decir, la ley prevé que se prohíbe el anatocismo. Pero esta regla de prohibición del anatocismo plantea diferentes excepciones. ¿Qué quiere decir anatocismo? El anatocismo implicaría que intereses pasen a formar parte del capital y sobre ese capital más intereses, a su vez, se calculen intereses. ¿Eh? Es lo que comúnmente se denomina la capitalización del interés. Es decir, cuando los intereses pasan a formar parte del capital y capital e intereses se le calculan más intereses. ¿Eh? Entonces, esto por regla está prohibido. Pero existen algunas excepciones normativas. La primera es por voluntad de las partes. Las partes en un convenio pueden convenir que los intereses se capitalicen, pero con una periodicidad no inferior a 6 meses. Es decir, que la capitalización, las partes de intereses pueden convenir las partes que se haga, pero no ¿eh? Más allá de un lapso mínimo de 6 meses. Es decir, se puede producir, pero cada 6 meses, no por un lapso mínimo. También la capitalización de intereses se puede producir cuando una deuda se demande judicialmente, si cuando su cobro se reclame judicialmente, y esto se va a producir desde el momento de la notificación de la demanda. También puede producirse el anatocismo o la capitalización de intereses cuando se dicte sentencia eh, en en alguna causa, se mande a practicar liquidación y el deudor sea incumplidor, es decir, sea moroso en cumplir con su obligación. Desde ahí podrían empezarse a computar, eh, podría llegarse a producir el anatocismo desde ese momento, o por algunas disposiciones legales específicas, es decir, que cuando la ley específicamente lo establezca en alguna norma. Es decir, que el anatocismo no se presume. Hemos hablado hasta aquí de las obligaciones de dar cosas ciertas o inciertas. Eh, Pasemos ahora a hablar de las obligaciones de hacer, que en realidad no se refieren a una cosa, sino como su nombre lo indica, eh, aquí hablamos de una prestación. La obligación de hacer entonces es aquella cuyo objeto consiste en la prestación de un servicio o la realización de un hecho, que tiene que estar determinado en tiempo, en lugar y en modo por las partes. Entonces, aquí vamos a distinguir
Dentro de esta clasificación estamos haciendo referencia a las obligaciones que prestan un servicio, como por ejemplo un abogado que presta un servicio a su cliente o un maestro que presta un servicio a sus alumnos o un servicio de catering que presta eh, su servicio para un banquete. O también incluimos dentro de esta clasificación a, a las prestaciones que deben realizar un hecho, no un servicio, sino un hecho, como por ejemplo construir un edificio o más en particular construir una pared o realizar una instalación de agua. Es decir, que eso se puede transformar en una obra, digamos. Em, También dentro eh, de la clasificación de las obligaciones de hacer, encontramos la clasificación de obligaciones que pueden ser de medios o resultados. Las obligaciones de medio, aquí el deudor trata de poner todo su conocimiento y su empeño a los fines de que se pueda llegar al mejor resultado posible, pero no se asegura el resultado. Por ejemplo, un abogado, cuando es consultado por un cliente, él tiene la obligación de poner todo su esfuerzo, sus conocimientos, es decir, echarse manos a la obra para lograr la mejor defensa de su cliente para llevar de la mejor manera el juicio que se le encomiende realizar. Pero no asegura el resultado, porque eso depende de otras circunstancias, de las pruebas, del juez que intervengan, de los testigos, de muchos factores. En cambio, en las obligaciones de resultado, como su nombre lo indica, aquí no basta con que el deudor de esa obligación eh, haga un buen trabajo, sino que se requiere que ese resultado sea el esperado. Por ejemplo, eh, cuando una persona va a un médico cirujano, este tiene que asegurar un resultado. ¿Eh? Eh, es decir, que la persona esté lo más conforme posible de acuerdo a lo que se le ha solicitado al médico. En los médicos que hacen cirugías estéticas tienen que responder ante una obligación de resultado, diferente a las obligaciones de medios. O por ejemplo, si a una persona si una persona se obliga a realizar una obra específica, esa obra específica debe tener un resultado específico positivo. Eh, si a una persona se le encomienda, por ejemplo, hacer toda la instalación de agua de una casa, pero eh, esa instalación termina perdiendo por todos lados, obviamente aquí no se logra el resultado esperado. No basta con que el plomero, por ejemplo, haya puesto toda su diligencia o su predisposición para realizar la obra, sino que se espera un resultado de esa obra. Por último, existen las obligaciones de no hacer, que son aquellas obligaciones
en el cual su objeto es una abstención del deudor, es decir, el deudor se debe abstener de realizar algo o de tolerar una actividad ajena. Por ejemplo, eh, una persona se puede comprometer a no instalar un negocio de las mismas características dentro de determinado radio con relación a otro comercio igual. Eh, se- las partes se pueden, por ejemplo, comprometer a no levantar una pared de más metros eh, que la permitida. Eh, por ejemplo, también se pueden hacer abstenciones por contrato. Una persona puede abstenerse de trabajar en otro canal de televisión eh, respecto del cual trabaja actualmente. Es decir, que aquí, como su nombre lo indica, la obligación consiste en no hacer algo. Generalmente, cuando se tratan de cosas que se hicieron y no se debieron hacer, se puede pedir la destrucción de la cosa, es decir, volver al eh, estado originario. Sin embargo, cuando se trata de hechos, aquí, si ya se incumplió con la obligación de hacer, eso no se puede volver atrás y lo único que se podrá perseguir entonces en su caso sería una indemnización de daños o perjuicios si las circunstancias están dadas.